La llamada Edad Oscura, un término debatido por los historiadores, se caracteriza por una época de incertidumbre, dominada por el misticismo, la religiosidad extrema y el rechazo al pensamiento racional. Durante siglos, la vida cotidiana estuvo marcada por una profunda devoción a lo invisible y lo inexplicable. La ciencia y la razón eran privilegios de unos pocos, mientras que el común de las personas vivía bajo el yugo de supersticiones y dogmas. Para las élites de la época, el control sobre la narrativa religiosa y cultural era clave para mantener su poder. Mientras tanto, la vida del pueblo común era dura, dominada por el trabajo agrícola, la superstición y el miedo a lo desconocido. La alfabetización era un lujo reservado a unos pocos y el arte se centraba casi exclusivamente en temas religiosos, utilizado como herramienta de adoctrinamiento. Y si bien hoy vivimos en un mundo tecnológicamente avanzado, también podemos señalar varios paralelismos con esa época. Desde la proliferación de múltiples teorías para explicar el origen de muchas de las prácticas que hasta hoy eran inobjetables, hasta el resurgimiento de lo esotérico como guía para enfrentar las complejidades del mundo moderno. Es inobjetable también que muchos de los poderes concentrados del presente se basan en el progreso tecnológico, casi como el fundamento dogmático de una nueva religión. Es que, así como hemos sido testigos del apogeo de la razón y la ciencia, no son pocos los indicadores que marcan una posible crisis en ese sentido y la necesidad imperiosa de reconectar con lo esencial e intangible por parte de una humanidad vapuleada y sobreestimulada con conocimiento sobre todos los campos imaginables. Hoy en Nobleza Laucha vamos a hablar de la crisis de la razón y el resurgimiento de muchas prácticas esotéricas que podrían ser indicadores de que estamos al borde de una nueva edad oscura. Quédate porque vamos a desarrollar este tema hasta sus más mínimos detalles. Vamos. Muchos de los cuestionamientos y revelaciones que surgen a la luz del conocimiento público parecen profundizar la confusión en la que estamos cada vez más sumergidos. Lo falso y simulado parecen estar asfixiando la verdad, mientras que los aspectos ficticios de la existencia asedian el tabernáculo de la razón, afirma Benjamín Labatut en La Piedra de la Locura. Es en este contexto que corrientes filosóficas y espirituales que se arman del conocimiento oculto para alcanzar la iluminación, como el gnosticismo por ejemplo, están encontrando un nuevo público en la actualidad. Películas, series y música incluyen sin tapujos la simbología de muchas de estas filosofías y naturalizan también gran parte de su lado ritualista, haciendo referencia a la alquimia, brujería y hechicería entre otros. Mientras que en la escala inferior no son pocos los influencers que comparten prácticas de tarot, astrología, rituales de manifestación y trabajos de brujería con el apoyo de millones de espectadores y consultantes. Esta fascinación por lo mágico y lo esotérico podría representar tal vez el anhelo de escapar de un mundo hiperracional y frío, o quizás un deseo colectivo de reconectar con lo más intuitivo y natural del ser humano. En este sentido, Nietzsche predijo el ocaso de los ídolos, un momento en el que las grandes verdades universales serían cuestionadas y reemplazadas por nuevos mitos. En este contexto, el resurgimiento de lo esotérico podría interpretarse como un intento de llenar el vacío dejado por la caída de las instituciones tradicionales, como la religión, la ciencia y la política, que se han visto envueltas por un manto de desprestigio general en varias ocasiones y tanto en sus expresiones más conservadoras como progresistas. Lo cierto es que en un contexto donde las representaciones sustituyen a lo real, el esoterismo se convierte en un producto más, empaquetado y vendido como una experiencia espiritual auténtica, aunque no sea más que otra simulación. Es que a medida que las instituciones tradicionales pierden credibilidad, la gente busca alternativas para encontrar sentido y seguridad. La alienación en una sociedad hipertecnológica, donde la conexión humana y natural se reemplaza por interacciones digitales, crea un terreno fértil para el auge de estas prácticas. El tarot se convierte en una herramienta de autoconocimiento, la astrología promete respuestas y los rituales de brujería ofrecen la ilusión de control en un mundo caótico. Ahora bien, este retorno a lo esotérico tiene consecuencias tanto culturales como sociales bastante profundas. Si bien por un lado pueden ofrecer consuelo en tiempos de incertidumbre, por el otro amenaza con deslegitimar la importancia de la ciencia y la razón como herramientas para enfrentar los problemas globales, dejándonos a la voluntad de una peligrosa superposición de subjetividades como un nuevo mapa conceptual del mundo. Asimismo, el creciente individualismo en la búsqueda de respuestas espirituales podría debilitar los movimientos colectivos necesarios para abordar las desigualdades sociales y las amenazas a la democracia que esto significa, y que históricamente ha sido el campo de batalla de una guerra intelectual permanente. Por otra parte, no parece inocente el renacimiento que está experimentando el terror como género. Directores como Robert Eggers y Ari Aster están liderando una nueva
nueva ola que combina simbolismo, horror psicológico y una estética visual profundamente inquietante. Películas que no solo buscan asustar, sino que también exploran temas como la alienación, el trauma familiar y los miedos existenciales. Además, la popularidad de estos directores ha inspirado una avalancha de producciones que buscan capturar este tono más atmosférico e intelectual del terror. La incorporación de símbolos esotéricos y rituales arcaicos en estas películas no es casual, reflejan una fascinación con lo oculto. Asimismo, durante los últimos años hemos sido testigos de cómo las series de televisión, películas y otros productos del entretenimiento mainstream parecen anticipar eventos futuros con una precisión inquietante. Es así que muchas teorías encuentran eco en la creencia de que el entretenimiento más promovido es utilizado no solo para distraer, sino también para preparar a las masas para lo que está por venir, moldeando su percepción de los eventos antes de que ocurran. El vínculo con lo esotérico también se refuerza al considerar cómo muchos programas y películas del mainstream utilizan simbología asociada con sociedades secretas o referencias a rituales antiguos. Este fenómeno plantea la posibilidad de que la cultura pop esté diseñada en parte para integrar estos símbolos en la conciencia colectiva, dotándolos de una familiaridad casi inconsciente. Y por supuesto que es tentador pensar que todo esto es una coincidencia, pero la recurrencia de todas estas profecías cumplidas es muy difícil de ignorar. Se hace imposible también esquivar el hecho de que símbolos tradicionalmente asociados con el satanismo, como la figura de Baphomet o el macho cabrío, han encontrado su camino en la cultura popular, especialmente en personas que se identifican como ateas o no religiosas. Esta adopción va más allá de la estética. Para muchos, representa un rechazo simbólico a las instituciones religiosas dominantes, especialmente al cristianismo, y un acto de afirmación individual frente a las normas sociales tradicionales. Tatuajes de pentagramas, colgantes de Baphomet e incluso referencias al satanismo en la moda y la música se han vuelto comunes. Esta tendencia, que paradójicamente parece siempre vigente en el imaginario de los productos culturales estadounidenses, no siempre se comprende en su totalidad. Sin embargo, esta adopción no está exenta de críticas. Muchos cuestionan si trivializar estos símbolos no erosiona su significado más profundo, transformándolos en simples objetos de consumo. Y, por supuesto, la pregunta eterna: ¿es esto solamente una elección estética para representar la emancipación humana? ¿O se trata de una celebración lisa y llana de un culto oscuro anunciado a la vista de todos? Y parece evidente que mientras la cortina de confusión siga mezclando contenido ritualista con recetas de cocina, no lo podremos saber con certeza. Aunque la evidencia se nos presente en la cara, es la incapacidad de relacionar todos los aspectos lo que nos mantiene en penumbras. Algunos, posiblemente los menos preocupados por agradar y más orientados a la búsqueda de respuestas, se arriesgan a elaborar conexiones a veces un tanto forzadas, pero muchas otras tan acertadas que podrían explicar muchos de los fenómenos que en principio parecen aislados. Por otra parte, la posibilidad de la caída del imperio estadounidense ha sido objeto de teorías y debates durante décadas, y con cada crisis global, la idea parece más tangible. Desde su apogeo tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos se establecieron como la principal potencia económica, cultural y militar, el país ha enfrentado desafíos crecientes: la polarización interna, las tensiones raciales, la decadencia de su infraestructura y la erosión de su influencia en el escenario internacional. Teóricos como Antonio Gramsci, aunque escribiendo desde otra época, ofrecen herramientas analíticas que arrojan luz sobre estos fenómenos. Su concepto de interregno describe el periodo de transición en el que lo viejo ya no funciona, pero lo nuevo no ha terminado de nacer. Según Gramsci, estos momentos están plagados de monstruos, es decir, fenómenos que emergen de la incertidumbre y el vacío de poder. En el contexto de un posible declive estadounidense, estos monstruos podrían manifestarse como regímenes autoritarios, el auge de poderes alternativos como China o la desintegración social dentro del propio país. Lo cierto es que la historia nos enseña que la caída de grandes estructuras no sucede de forma abrupta, sino como una acumulación de eventos aparentemente pequeños que desatan catástrofes mayores. En este sentido, la caída del imperio estadounidense podría no parecerse un colapso dramático, sino a una lenta erosión que afecta su economía, su cohesión interna y su influencia global. Y las señales de este declive son muchas: la creciente desigualdad económica, la crisis climática que desafía la sostenibilidad de su territorio y los costos de mantener una hegemonía militar en un mundo multipolar configuran una combinación de factores que podría llevar no solo al derrumbe de un orden establecido, sino también a un nuevo
nuevo interregno sombrío donde el caos predomine sobre cualquier estructura emergente. Y es en estos periodos de incertidumbre cuando el ser humano tiende a aferrarse a lo irracional como un refugio frente al abismo. Pero en cualquier caso, los monstruos del interregno ya están aquí, y enfrentarlos podría requerir herramientas híbridas y novedosas. Es que el regreso a la Edad Oscura no tiene por qué ser un colapso definitivo de la razón. Podría ser también una oportunidad para encontrar un equilibrio entre lo espiritual y lo racional, para reinventar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Es importante recordar que este periodo también sembró las semillas de la resistencia y la curiosidad intelectual que florecerían más tarde en el Renacimiento. Sin embargo, también debemos ser cautelosos. Abandonar completamente la razón en favor del misticismo podría llevarnos a un terreno peligroso donde las decisiones se basen en emociones y creencias infundadas en lugar de hechos y lógica. Es que, al final, la dirección que tomemos dependerá de nuestra capacidad para aprender de la historia y de adaptarnos a los desafíos del presente sin recurrir a polarizaciones limitantes. ¿Te tatuaste un pentagrama de henna en el omóplato para sorprender a la gótica que no te registra? ¿Estás pensando seriamente en abandonar el Excel y dejar que una numeróloga te administre el sueldo a ver si con un poco de magia llegás a fin de mes? ¿Le preguntaste a una inteligencia artificial si tenía algo que ver con la Ouija y la respuesta te reventó todas las lamparitas de tu casa? Déjamelo saber en los comentarios y no dejes de dar like y suscribirte para tener una vista privilegiada mientras el mundo se cae a pedazos. Soy Laureano Herger, esto fue Nobleza Laucha y aunque se complique con tanto humo, nos vemos la próxima. ¡Chao! Behold